Hitos como el 30 aniversario de UFC en noviembre de 2023 y el UFC 300 son un recordatorio de que el líder mundial de combate de artes marciales mixtas no tiene signos de desaceleración. UFC ha estado cambiando el juego desde 1993, y mientras hay cosas emocionantes en el horizonte sucediendo dentro y fuera del octágono, nos pusimos al día con Dana White para averiguar cuáles son los 5 eventos que él piensa que fueron los más grandes para el éxito de UFC. Empecemos. La final de The Ultimate Fighter. 9 de abril de 2005. Tras 5 años como propietarios, y después de invertir millones y millones en la marca que no regresaban, casi había llegado el momento de dar por terminada la relación entre los propietarios de la UFC, Lorenzo y Frank Fertitta, y Dana White. Un último esfuerzo desesperado por salvar la empresa fue un reality show, The Ultimate Fighter. La primera temporada cautivó a viejos y nuevos fans mostrando las personalidades e historias de los atletas fuera del octágono. Fue un éxito. Pero que salvara a la UFC era otra historia, y esa carga parecía recaer sobre los que competían en el final de temporada del programa, emitido en directo por Spike TV. Eso fue en 2005. Hoy, la UFC es un monstruo internacional, y casi todo el mundo cree que buena parte del mérito de la explosión de las MMA corresponde a los hombres que lucharon por el título de peso semipesado del Ultimate Fighter en el Cox Pavilion de Las Vegas el 8 de abril de 2005, Forrest Griffin y Stephan Bonnar. Su combate a 3 asaltos fue una guerra de idas y venidas repleta de acción y dramatismo, uno de esos combates que puedes ver una y otra vez sin cansarte. Fue digna del adjetivo, grandiosa. Fue la noche que lo cambió todo para la UFC. UFC 157, Rousey vs Carmouche. 23 de febrero de 2013. En noviembre de 2012, el CEO de la UFC, Dana White, anunció que el encabezado del cartel de UFC 157 iba a ser Ronda Rousey contra Liz Carmouche, la primera pelea de MMA femenina en la historia de la UFC. La UFC creó una división femenina de peso gallo y otorgó el título a Ronda Rousey. Rousey fue medalla de bronce olímpica de judo con Estados Unidos, con un balance de 6-0 y 6 victorias por sumisión con armbar. Era muy conocida y tenía todo el poder de estrella que se puede desear en un atleta antes de pisar el octágono. Carmouche tenía un récord de 8-2, victorias clave y mucha experiencia. También era veterana del Cuerpo de Marines de Estados Unidos y una WADA certificada. En otras palabras, el primer combate femenino de la UFC no estaba diseñado para que Rousey lo ganara por la mínima, sino que era un auténtico combate. La creación de combates equilibrados fue siempre el principal obstáculo para White a la hora de considerar la incorporación de las mujeres a la UFC. Quería reducir la brecha de talento y poder organizar combates que todo el mundo quisiera ver. El combate entre Rousey y Carmouche no fue un bombazo, ya que Carmouche estuvo a punto de someter a Rousey. Sin embargo, Rousey fue capaz de aplicar su característico armbar y conseguir la victoria antes de que se cumplieran los primeros 5 minutos. Fue un momento monumental para la MMA femenina y para la UFC. Las MMA femeninas habían brillado con luz propia y habían creado toda una nueva ola de atletas e historias al tiempo que inspiraban a las futuras generaciones de luchadoras. UFC 205, Álvarez vs McGregor. 12 de noviembre de 2016. UFC 205, Álvarez vs McGregor se trataba de hacer historia. Fue el primer evento de la UFC que tuvo lugar en la ciudad de Nueva York. También fue el primer evento de UFC que tuvo sitio en el estadio más famoso del mundo, el Madison Square Garden. Y además, fue el primer evento que contó con 3 peleas por el título mundial. La UFC se apoderó por completo del mundo de los deportes de combate aquella semana, con increíbles ruedas de prensa y un pesaje icónico. Lo único que fue mejor que los preparativos de UFC 205 fueron los combates en sí. La cartelera estaba repleta de grandes nombres y encabezada por el combate por el título de peso ligero entre Eddie Álvarez y Conor McGregor, convirtiéndose en el primer luchador en ostentar simultáneamente los títulos de 2 divisiones de la UFC. La victoria lanzó a McGregor a un nuevo nivel de superestrellato, y desde entonces nunca ha vuelto a la órbita. UFC 229, Khabib vs McGregor. 6 de octubre de 2018.
El calor se había estado acumulando para una pelea entre Conor McGregor y Khabib Nurmagomedov durante años. Después de algunos incidentes entre los dos campamentos y algunas victorias impresionantes de Nurmagomedov, una pelea entre los dos era inevitable. Todo lo que precedió a esta pelea fue algo que no se podía perder. Desde la conferencia de prensa hasta los pesajes y las entradas de Nurmagomedov y McGregor, fue realmente la pelea más esperada en la historia de la UFC, y cuando más importaba, The Eagle se elevó. Nurmagomedov sometió a McGregor en el cuarto asalto de su combate, defendiendo su título de peso ligero y enviando al mundo de las MMA a un frenesí. A pesar de las controvertidas acciones posteriores al combate de muchos, UFC 229 fue un evento increíble que cautivó al público al ver competir a dos de las mayores estrellas que jamás hayan pisado el octágono. El eslogan de marketing de UFC 229 fue, "El mundo está mirando", y no podría haber sido más perfecto, ya que sigue siendo la pelea más grande en la historia de UFC hasta el día de hoy. UFC 261, Usman vs Masvidal 2. 24 de abril de 2021. Una de las cosas que hace que las MMA sean un deporte tan especial es la energía que se respira dentro de la arena. Los aficionados crean la atmósfera de que algo especial puede suceder en cada momento, ya que se aferran al borde de su asiento con cada golpe y patada. Son los aficionados los que cargan de energía a los luchadores y les dan la sensación inquebrantable de que van a ofrecer el combate de su vida. En 2020, la pandemia del COVID-19 obligó a la UFC a celebrar sus combates sin aficionados o con pocos aficionados en las gradas. Hubo algunos combates increíbles de los que los aficionados no pudieron formar parte, y combates que habrían sido eléctricos si su energía hubiera podido llegar a los luchadores. Por eso, cuando UFC fue capaz de agotar las entradas para UFC 261, Usman vs Masvidal 2 en Jacksonville, Florida, no había forma de que ese evento cayera en saco roto. El 24 de abril de 2021, la UFC se convirtió en la primera liga deportiva profesional en permitir plenamente a los aficionados volver al lugar que les corresponde. Los aficionados regresaron, y los luchadores entregaron una de las mejores tarjetas que hemos visto. 9 finales, 3 peleas por el título y 2 knockouts memorables en el campeonato, el primero de ellos de Rose Namajunas, que propinó una patada en la cabeza a Sean O'Malley al principio del primer asalto para recuperar el título del peso paja. El segundo knockout llegó a través del puño de Kamaru Usman, que noqueó a Jorge Masvidal de forma asombrosa para defender el título de peso welter. No cabe duda que el evento UFC 261 fue uno de los mejores hasta ahora. Y para saber qué nos deparará la UFC en el futuro, únicamente tienes que ver este video que se muestra en pantalla y simplemente suscríbete, dale like, deja un comentario y compártelo. Hasta la próxima.